Hola, soy Lili Ashar Román. Este canal es un espacio para compartir vida, fe que transforma, experiencias que sanan y conversaciones con propósito. Como mujer en proceso, te invito a caminar juntas en autenticidad, sanidad integral, esperanza y propósito en Dios. Bienvenida. Hola, sean todas bienvenidas a mi nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Les cuento que estoy muy contenta y muy emocionada porque tenemos a la primera invitada de esta temporada, una invitada súper especial que va a estar compartiendo con nosotros de su testimonio de vida, de sanidad interior. Está con nosotros Margarita Rosa Fuentes. Margarita, gracias por aceptar mi invitación, gracias por compartir. Sé que va a ser de mucha edificación para las personas que nos estarán viendo. ¿Cómo te encuentras? Ay, Lili, muchas gracias por esta invitación y espero que todo este tiempo pueda edificar la vida de todas aquellas que nos van a ver. Sé que esto será un tiempo poderoso donde Dios va a hablar el corazón de muchas mujeres. Y no lo dudo. Cuéntanos, por favor, quién eres, danos un poquito más de información de lo que estás haciendo. Bueno, soy Margarita Fuentes, una hija de Dios primeramente, porque creo que el mayor título que podemos tener es ser hijas y retornar a esa posición que perdimos. Soy pastor de oficio también, fundadora del Ministerio Quebrantadas para Reinar, capellán, teóloga, bueno, en fin, tantos títulos que dan, pero realmente el mayor de todo es ser hija de Dios, es lo que puedo decir. Bueno, junto con Margarita, ya nos conocemos desde hace un tiempito, hace muchos años. Ella fue mi líder también, me conoce un poquito, yo conozco de su historia, por eso quise traerla de invitada porque sé que su testimonio impacta, así como me ha impactado a mí, sé que va a impactar la vida de muchos. Así que bueno, para iniciar, cuéntanos un poquito de cómo inició ese proceso de sanidad. ¿Cuál crees que fue ese motivo que te llevó a ese proceso? Bueno, muchas veces nosotros normalizamos las heridas, los quebrantos que tenemos y realmente creo que tienen que aparecer detonantes en nuestra vida para nosotros darnos cuenta de esa realidad, porque simplemente vivimos ausentes de esas verdades. Y digamos que desde niña pues viví todos esos procesos de depresión. Cuando comencé a estudiar psicología me di cuenta que realmente yo había sido una niña con depresión desde niña, pero no lo había identificado. Digamos que en esa época no era tan importante la salud mental. Nuestros padres pues a su manera nos criaron. Y durante el caminar, cuando conozco al Señor, que creo que es la clave básica de todo mi diseño y de toda mi vida, me di cuenta que yo tenía muchos quebrantamientos internos. Tomé malas decisiones en mi vida, con relaciones, y hubo un quiebre muy importante en mi vida, digamos, ya siendo una mujer adulta, con 2 hijos, con un supuesto matrimonio que había venido de Dios, pero realmente yo sé que no era real, porque yo fui la que lo elegí, no fue el Señor. En un abandono del papá de mis hijos, pues fue el detonante de darme cuenta que realmente necesitaba comenzar a hacerme responsable de mí misma. Pero no desde la perspectiva humanista, ni tanto psicológica, porque no está mal, la psicología pues es un aliado, pero realmente para que se produzca una restauración interior necesitamos retornar a nuestro diseño original, y eso fue lo que aprendí durante todo este proceso. Ok, ¿te enteraste, identificaste la carencia por ese quiebre que nos comentas cuando tu esposo se fue? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué sentimientos, con qué pensamientos lidiaste? Bueno, sinceramente me di cuenta que comencé a identificar lo que era el abandono y el rechazo en mi corazón. Siempre traté de usar máscaras, de ser muy líder en todos los ámbitos, no solamente porque conociera al Señor desde que estaba en el colegio, yo fui líder en todos los ámbitos, pero creo que eso era simplemente una máscara, era como un payaso, para no darme cuenta de realmente el quebranto y el abandono que tenía. Desde niña aprendí a defenderme sola y eso no me dejaba notar, que eran mis mecanismos de defensa, lo que realmente estaba lidiando dentro de mí. Cuando comienzo ese proceso con mis hijos a solas, un proceso muy fuerte porque no solamente había perdido mi relación de pareja, sino que había perdido financieramente también, como mujer había sido golpeada emocionalmente. Recuerdo un mediodía, porque fue un mediodía, tirada, cansada, sentía que ya no podía más, ese cansancio emocional, no sé si tú lo has podido experimentar en algún momento. Yo le dije al Señor, no entiendo por qué estoy viviendo esto me duele demasiado. Y fue cuando escuché al Señor decirme, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré.
Y entendí, el Señor ese día me dijo, tuve que llevarme a esta persona de tu vida para que te dieras cuenta que tienes un abandono interno y del cual hoy quiero restaurarte. Eso estamos hablando del año 2016 y digamos que a partir de ese momento ya fui consciente del proceso de restauración en mí. Porque tal vez el Señor 2 años o 3 años antes estaba comenzando a hacer un proceso, pero yo no había sido consciente. Entonces, si tú no eres consciente, pues no podrás trabajar ni entender cómo caminas ese viaje, que es lo que realmente es el retorno a nuestra sanidad interior. Sí, realmente estamos viviendo una vida en piloto automático, como digo yo, y no somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que pensamos y de cómo estamos llevando nuestra forma de vida. Por eso es importante que no abandonemos ese proceso que Dios nos quiere a veces llevar por ese camino, porque recuerdo que una vez en una conversación contigo tú me decías, bueno, ¿cuántos años tienes y en qué momento de tu vida te permitiste entrar en ese proceso y ahora quieres salir rápido? ¿Cómo podemos transmitirle a la gente que aunque duela, aunque se sienta muy feo entrar en un proceso, eso le va a ayudar para confortarse, para que su vida espiritual crezca, para crecer también como persona? Bueno, esa es una de las luchas que más tengo como terapeuta en sanidad interior o restauración interior. Ahorita estoy cambiando un poquito el lenguaje de sanidad interior a restauración interior, porque entendí que con el diseño original lo que realmente Jesús viene es a restaurar todas las cosas. Esa es una restauración interior, ¿no? Es la lucha que más tengo porque las personas bien llegan quebrantadas en cualquier área, apenas tienen la primera intervención y ya logran controlar ciertas cosas y se sienten mejor emocionalmente, sueltan, abandonan el proceso. Y es la lucha que tengo, que quiero hacerles entender. Sinceramente, mientras estemos aquí en la tierra, nosotros, o en este tiempo, mientras estemos viviendo, vamos a tener un camino de sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad no es lineal, tampoco es altibajo, porque en cierto momento enseñé y dije, no, la sanidad interior es sube y baja, tampoco. En realidad, la dinámica del reino es que es espiral, o sea, te va llevando un poco hacia arriba, un poco hacia arriba, que hay momentos que vas a tener que puedes bajar, que es normal dentro de ese proceso. Pero a medida que tú te enfocas en sanar, en permitir que el Señor venga, sane esas heridas, restaure esas falencias, carencias, traumas, todo lo que venimos rotos o rotas, vas a aprender que poco a poco vas a salir más rápido de esos procesos. Pero cuando estás iniciando, tú quieres que 20 años que traes de un desorden de rota, quieres que en un mes el Señor lo restaure. No es que Dios en su soberanía no lo pueda hacer, no. Pero lo que Dios quiere es que tú te hagas responsable de ti. Y el Señor no quiere, o sea, nosotros queremos que el Señor venga y arregle, pero sin que nosotros hagamos algo. Y sinceramente eso es imposible. Tú tienes que decidir, tú tienes que caminar en esa verdad. Claro que sí, entonces oramos fervientemente por esa sanidad, Señor, sáname, restáurame, por favor, ya no quiero sentir esto, pero es Dios también que nos permite toda esta situación para decir, ok, tienes que mejorar en tu carácter, tienes que hacer esto, tienes que ser consciente de la vida que estás llevando y eso de verdad que es bastante... a veces como que uno quiere tirar la toalla, por decirlo así, pero realmente Dios quiere que pasemos por el proceso, porque a través del proceso va a haber sanidad, va a haber restauración. Quería preguntarte, cuando estabas viviendo ese proceso, ¿cuándo fue ese momento que tú viste una luz, que tú dices, wow, algo está cambiando en mí? Bueno, el primer año, digamos, de que me hago consciente, había momentos donde me desenfocaba. Me desenfoqué durante un año y digamos que al año básicamente completo, nuevamente el Señor me tuvo que decir, mira, no estás trabajando en lo que te mostré. Y el problema mayor de nosotros es el desenfocarnos. Cuando nosotros nos desenfocamos del proceso de sanidad, pues obviamente va a ser mucho tiempo más que vamos a demorar en restaurar el área que Dios quiere restaurarnos. Entonces, cuando yo comienzo ese proceso, como al año, que vuelvo y retomo nuevamente, digo, no me voy a ser consciente de esto y me hago responsable de mi maldad, como solía decir, comienzo a permitir y a reconocer en qué fallé yo. O sea, yo no tengo culpa de lo que tal vez me pudo pasar en mi vida pasada. No tengo culpa, pues, en mi niñez, los traumas, los abandonos que sufrí, los cuales llegaron a ser, digamos, un reflejo de las decisiones que tomé como adulta. No tengo culpa de la niñez, pero sí tengo culpa y tengo que ser responsable de mi adultez. O sea, en mi edad adulta yo tengo que ser responsable. Entonces yo tuve que hacerme responsable de las malas decisiones que tomé y comenzar así a permitirle al Señor. Entonces entre 2017, ya finalizando, entre 2018 ya yo entiendo la visión del Padre. Cuando un día el Señor en medio de eso, que tú dices el dolor, porque yo no estoy diciendo que el proceso de sanidad interior o restauración interior no duela, duele muchísimo. Pero la pregunta es, si estás sufriendo y estás teniendo dolores a raíz de malas decisiones, de traumas, de carencias, y no están haciendo sanidad en ti, imagínate tú el fruto que va a dar, sufrir, pero que va a dar un fruto de sanidad.
¿sí? Entonces, en ese momento, yo recuerdo que el Padre habló a mi corazón y me dijo, está siendo quebrantada para reinar. Así nació el ministerio de quebrantadas. Yo en ese momento no entendía que esto era un ministerio que iba a ser de restaurar mujeres, de retornar a los hijos a su diseño original, pero lo fui entendiendo a medida que fui escuchando la voz del Padre y fui siendo obediente a esa voz. Y a medida que comencé a caminar y a hacerme responsable de todo mi ser, a leer mis emociones, a educar esas emociones que estaban siendo trastornadas, permití que el Espíritu Santo viniera a traer orden. Y esto ha sido un camino, pues decimos lento, pero realmente no es lento. Es un camino en espiral, como les dije. Es un camino que cada día me lleva a una dimensión mayor de conocer la esencia de nuestro Padre Celestial. Bueno, sabemos que como seres humanos estamos compuestos por espíritu, también por un alma para poder vivir aquí en ese mundo. ¿Cómo trabajaste esa parte de los pensamientos y todo eso en la parte psicológica? Ok, bueno, nosotros como tú le dices somos un ser tripatito, tenemos nuestro espíritu que es la esencia de nuestro Padre en nosotros, tenemos la mente, lo que conocemos como alma, que es la mente, que son las emociones, pensamientos y voluntad, que realmente ahí es donde se tiene que hacer el destino de redención. Porque cuando nosotros entendemos que Jesús es la puerta que me conecta nuevamente a mi propósito y a la eternidad, es el segundo Adán que vino a restablecerlo todo, porque yo particularmente no puedo hablarte de restauración interior si no te hablo de la persona de Jesús. Porque está bien, las terapias psicológicas son muy chéveres, pero recuerda, eso es momentáneo. Eso te va a llevar muchas veces a un cíclico y no a una espiral. Entonces es la diferencia de trabajar el proceso interior conociéndole a Él que trabajarlo alejada de Él. Y eso es uno de los puntos que quiero que tengan claridad. Bien, entonces entender que Él es el centro de todo, entender que yo puedo pasar a través de Él, que Él es la puerta. La palabra puerta en el hebreo es dalet, que significa esa conexión hacia mi retorno a mi diseño. Entonces, ¿quién es el diseño original? Jesús. Y si Él es mi diseño original, obviamente me va a ayudar a encontrar nuevamente la renovación. Mi espíritu lo entiende fácilmente, porque Él fue emanado de nuestro Padre y Él va a caminar a esa redención. Pero como esa parte que conocemos como alma, la mente le va a costar. Y ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo terapéutico a través de la palabra. Porque el apóstol Pablo lo dijo, renovaos la mente de vuestro espíritu. O sea, la mente es la que tiene que entrar en ese proceso de redención, caminar a esa verdad. Nosotros como venimos quebrantados, venimos contaminados, venimos con muchas estructuras de error. ¿Qué sucede? Vamos a tener una disonancia en nuestro pensamiento. ¿Qué es una disonancia? Son dos pensamientos peleándose entre sí. Entonces, mi pensamiento de reino del Padre, lo que la palabra me dice que yo soy amada, que soy un arte de Dios, que he sido elegida antes de la fundación del mundo. Pero mi herida, mi insanidad, mi trauma me está diciendo que yo no valgo nada. Entonces, ¿cómo tú equilibras? Mientras nosotros tengamos esa disonancia, no vamos a poder ver el proceso, el fruto de esa restauración. Entonces, yo tengo que decidir renovar mi pensamiento en la verdad de lo que el Padre ha dicho quién soy. Pero eso solamente lo encuentras cuando tú entiendes la esencia de quién es Jesús. Cuando tú entiendes esa esencia, vas a poder hacer ese trabajo diario. Cuando tu mente que tiene registros de iniquidad va a venir a hablarte, a decirte que tú no sirves, que no vales, que no vas a poder, y tú vas a decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es hacer ese trabajo terapéutico a través de la palabra. Esa es la única manera, renovación de la mente. Cuando yo tengo una renovación en mi mente, entonces yo voy a poder retornar, hacer ese retorno al diseño original que el Padre tiene, que pensó en mí antes de que yo naciera, porque es que yo aquí no vine por casualidad, ni tú que estás ahí viéndonos estás por casualidad, tú tienes un destino profético, pero el único que puede reconectarte a ese destino es Jesús, nadie más. Claro que sí. Margarita, hay muchas personas ahora en la actualidad pasando por ansiedad, por depresión y de pronto cuando esas personas van de pronto al médico o a algún psiquiatra y las medican, se quedan con eso. O sea, ¿qué pasaría con esas personas que simplemente tratan de quitar las sensaciones? Porque cuando hablamos de una ansiedad no es la ansiedad normal, sino la ansiedad patológica que muchas emociones se somatizan en el cuerpo y la persona se empieza a sentir mal. ¿Qué pasa con esas personas que solamente se quedan con el antidepresivo, con el diagnóstico que les dio el médico y no les gusta o no quieren entrar en ese proceso de trabajar la mente? Bueno, quiero ser clara con algo en este aspecto porque es una línea bastante delgada. Nosotros sabemos que cuando nosotros, como lo dijimos, somos un ser tripartito, y cuando mis
mis pensamientos, mis emociones no dicen lo que está pasando, lo va a somatizar en una enfermedad, ¿sí? Entonces, la mayoría de personas que tienen un trastorno emocional, sea depresión, ansiedad o cualquiera, los comienzan a manifestar ya en su cuerpo físico. Entonces, sí necesitamos en ciertos momentos una ayuda, porque no podemos negarnos, o sea, porque tengamos al Señor, porque Él sea todo en nosotros, no significa que yo estoy diciendo no busquemos una ayuda. Pero como tú dices, pero si tú pones más fe, digamos, en el medicamento, en esto, tú vas a tener nuevamente muchas recaídas, porque va a llegar detonantes a tu vida que van a traer esos recuerdos que están sin sanar o situaciones parecidas a lo que viviste y vas a seguir arrastrando tu pasado en tu presente. ¿Sí? Entonces, si verdaderamente no le permitimos al Espíritu Santo que venga, porque es que quien puede realmente intervenir tus emociones es el Espíritu Santo. Y Él es el que te va a ayudar a educar esas emociones, a entender que lo que tú estás viviendo es un sentir que miente. Porque no es tu realidad, es tu realidad, pero no es tu verdad. Tu verdad es lo que Dios ha dicho de ti. Eso es tu verdad. Tu realidad es tal vez lo que estás viviendo. Yo le pongo el ejemplo, cuando tengo momentos emocionales porque soy mujer y tengo hormonas. Por ejemplo, en el momento de la premenopausia, muchas cosas se van a desajustar dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ya mi edad, ¿no? Y hay momentos que puedo despertarme con molestia, con rabia. Margarita, ¿tú por qué tienes rabia? O sea, que no me tolero ni yo misma. Pero yo tengo que educar esa emoción. Entonces me digo, esto que estás sintiendo no es tu verdad. Esto debe ser hormonal. Comienzo a buscar qué es lo que está pasando, porque estoy irritada. Y cuando me doy cuenta, esto debe ser porque me siento así por mis hormonas. Pero entonces yo sé que eso no es mi verdad. Eso es una realidad hormonal que va a pasar, que no es mi verdad. Entonces la gente convierte su realidad emocional en su verdad. Y ahí es donde está el error. Si yo permito que me controlen los medicamentos, que me controlen, no sé, a mí me preocupa mucho cuando hay alguien que dice, bueno, yo tengo problemas de trastorno de sueño. Y bueno, podemos recomendar, bueno, los psiquiatras pueden recomendar medicamentos. Yo recomiendo medicina natural, que es una de mis actividades, pero no es que la persona se vuelva dependiente, porque si la persona se vuelve dependiente de una melatonina, un ejemplo, entonces el día que se le acaba, esa noche no duerme. Porque ya se convierte también un problema psicológico de pensar que la dependencia. Entonces, nuestra dependencia es el Señor. La palabra dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Podemos usar, no estoy diciendo que no se usen, pero no podemos depender de eso. Nuestra dependencia solamente está en nuestro Padre Celestial. Tremendo, Margarita, tremendo lo que nos estás comentando. ¿Qué consejo le podrías dar a esas mujeres que de pronto están lidiando con vacíos emocionales, con heridas, con carencias? Bueno, lo primero que yo le puedo decir es que se miren a sí mismas, que amen aún esas partes que están quebrantadas en ellas. Porque a nosotros la maldad, cuando hablo de maldad, es ese diseño, ese antidiseño que metió las tinieblas cuando Adán y Eva, eso es una realidad, créala quien la quiera creer o no, fue un antidiseño que entró en nosotras, que nos quebrantó. Ese antidiseño nos llenó de temor, de autosuficiencia y de autocomiseración. Son las tres bases que yo he encontrado dentro de la palabra en Génesis 1, 2 y 3. Bueno, en Génesis 3, que está realmente la caída del hombre. Lo primero que vimos fue una emoción que el hombre no conocía, que fue temor. Tuve temor y me escondí. Entonces, eso es una de las raíces de todos los trastornos, de 300 y pico de fobias que existen, y de ahí salen todas las demás trastornos emocionales. La autodependencia, porque ahí el hombre dijo, yo puedo sola, yo puedo solo, y ya no te necesito. Entonces, uno de los peligros fue que el hombre se independizó de su Padre Celestial, de su Creador, de la voz del Padre, quien lo direccionaba en esta tierra. Y número 3, la autocomiseración. Ay, la mujer que tú me diste. Entonces, son las tres raíces fundamentales de nuestro quebranto, de nuestro diseño original. Y el Padre quiere venir a darte, uno, a que el amor echa fuera todo temor. Número 2, que nosotros necesitamos volver a entrar al gobierno del Padre, porque nosotros salimos de ese gobierno. Realmente iniquidad, más que maldiciones generacionales, la iniquidad está fuera del gobierno de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que es iniquidad realmente. Entonces, cuando yo tengo ese pensamiento inicuo, que es un pensamiento ilegal, estoy fuera de ese diseño. Pero cuando yo retorno a mi Padre, entonces yo vuelvo a entrar nuevamente a ese gobierno. Entonces Él me va a gobernar. Ya no soy tan dependiente, o sea, yo puedo sola, yo te necesito. Yo todos los días le digo al Espíritu Santo, yo te necesito. Porque hay cosas que tal vez a veces no doy para lidiar. Yo puedo trabajar sanidad interior, pero hay momentos, como yo les dije, esto es un espiral. Y yo siempre digo algo muy importante de la sanidad interior. Si el Señor nos sanara de una, todos esos traumas que tenemos, algunos han sufrido abusos, abandonos, rechazos, maltrato psicológico, físico. O sea, no, imagínate, a veces yo en un momento de mi vida creí que la peor historia sería la mía. Pero como terapeuta y escuchar tantas historias, dije, wow, la mía quedó en pañales. Escuchar situaciones de las personas yo digo, ¿cómo soportó esa situación tan difícil?
O sea, si Dios te sanara todo eso de un solo, te mueres. Tu cuerpo físico no puede con eso, porque recordemos que cada vez que tú estás en un proceso de sanidad vas a recordar el evento que te hizo daño. Entonces, eso es un dolor tan fuerte que tú sientes que te parten por dentro, tu cuerpo se acelera, tu corazón te da, sientes que ya no puedes respirar. Si tú fueras a lidiar con todo eso de una vez, creo que te daría un infarto, una isquemia. Entonces, Dios por eso, creo que en su sabiduría, lo digo yo y lo veo desde esa perspectiva, tiene que buscar momentos, ciclos para poder ir trabajando en cada área, que tú te vayas dando cuenta en cada área que debe ser restaurado y que debe ser sanado. Solo el amor de nuestro Padre y retornar, encontrarnos con 5 preguntas básicas que normalmente no sabemos responder. Número 1, ¿quién soy? Normalmente cuando esa pregunta nos la hacen, nosotros patinamos. Decimos muchos rasgos de nuestra personalidad, pero no quién somos. Número 2, ¿de dónde vengo? Porque es que tu origen no es porque el día que naciste y que viniste a la tierra, ese no es tu origen. De ahí no vienes. Entonces son, ¿de dónde soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? O sea, ¿cuál es mi propósito? Porque mi propósito, mucha gente está haciendo lo que Dios no le ha mandado a hacer porque no ha entendido su diseño. Ahora, después, ¿qué tengo? O sea, ¿qué me ha dado Dios? ¿Con qué me ha equipado el Padre en esta tierra para yo cumplir mi propósito? Y número 5, ¿cuál es mi destino final? Cuando tú entiendes un encuentro con tu diseño original, vas a tener respuestas a esas 5 preguntas en tu vida. Wow, tremendo. Nos has dejado una gran tarea para reflexionar allá en las casas. Usted puede volver a ver esta entrevista cuantas veces usted quiera para ir respondiendo esas preguntas y antes de responderlas, entrar en oración. Bueno, Margarita, ¿cómo podríamos resumir todo tu proceso de sanidad en una frase de esperanza? ¿Cuál sería esa frase? Creo que la frase con la cual cerraría todo esto es volver a mi origen. Es retornar a tu origen. Ahí está. El retorno a tu origen te dará propósito, te da destino y te da un propósito en esta tierra. Realmente volver a nuestro origen. El origen a tu diseño, a como Dios te formó, te va a llevar a ese origen natural también. Porque no podemos dividir una cosa de la otra, porque Dios nos hizo tripartitos, ¿verdad? Algo muy importante que quiero decirte es que cuando yo regreso a mi origen y te digo, me da identidad, propósito, yo no es que voy a olvidar qué fue lo que me pasó en mi pasado, simplemente que voy a recordar sin dolor. Últimamente acabo de terminar el libro que vamos a sacar, lo acabé de finalizar y tuve que tomar un espacio de ese momento que estaba escribiendo, de un área que me tenía que hacer responsable y que tenía que sanar, que tenía que ver con mi infancia. Pero la segunda pasada del libro, cuando voy a la segunda ojeada, tú sabes que uno escribe y vuelve y mira, en la primera vez que lo escribí, me quebré en la mesa de mi casa, en mi comedor, yo estaba ahí y me lloré como una niña porque todavía estaba herida. Pero la segunda vez que le vuelvo a hacer y le hice tantos cambios, dije, wow, Señor, de verdad, qué catarsis tan hermosa a través de tu Espíritu Santo hiciste. Porque ya lo estoy recordando, ahora ya no me está doliendo. Y eso es una evidencia de sanar. Bueno, me gustaría poder terminar esta entrevista con una oración, Margarita, si pudieras dirigirla. Yo sé que de pronto hay muchas mujeres que nos están viendo y que necesitan de esa intervención espiritual, que el Señor intervenga en cada una de sus áreas para que ellas puedan identificar y sanar, saber que necesitan entrar en ese proceso de sanidad. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, mira la vida de cada mujer que va a estar conectada, que está viendo esto. Yo creo que no estás ahí por casualidad. Creo que los diseños del Padre comienzan a ser despertados en tu vida. Yo proclamo en esta hora la palabra que está en el libro de Isaías que dice, levántate. Eso es un imperativo que Dios está llamando a despertar a sus hijos. Yo declaro que tu espíritu se despierta para resplandecer, para que pueda ser ese faro que va a brillar en este tiempo con diseños del Padre, con asignaciones específicas. Y creo que cuando tú consigues tu diseño, encuentras la sanidad y la restauración de tu ser. En el nombre de Yeshua te doy muchas gracias, papá. Amén y amén. Amén. Bueno, Margarita, muchísimas gracias. ¿Qué se viene? Ya me acabas de adelantar de que acabas de terminar un libro. ¿Qué se viene para Quebrantadas? Bueno, estamos buscando porque tenemos muchas estructuras. Entonces las estructuras religiosas y todo esto que he venido al Señor haciendo una transformación. Y cuando la gente no entiende esos diseños, va a juzgarte. Pero cuando tú estás segura que el Padre te habló, tú tienes que caminar sobre ese propósito y esa verdad. Quebrantadas para reinar están siendo reestructuradas en el aspecto de que no es que tengo que hacer todos los años lo mismo. Ha sido una de las cosas que el Padre ha venido hablando a mi corazón, sino ir dejándonos llevar por la dinámica profética que el Padre quiere para las temporadas. Y una de las temporadas, porque yo el libro lo quise escribir hace 2 años,
pero este era el tiempo que el Señor quería. Entonces vamos a hacer el lanzamiento del libro, no estoy diciendo que es mañana porque todavía pues no me ha dado fecha, y vamos a hacer una conferencia con eso. Particularmente trabajamos también con la fundación y estamos haciendo un trabajo muy hermoso aquí en la ciudad con una congregación pequeña con mujeres, y estamos trabajando todo lo que es el taller de sanidad, lo que es el retorno a nuestro diseño original. Entonces eso sí lo estamos haciendo, y bueno, lo demás los guía el Espíritu Santo a medida que vaya saliendo, nosotros vamos diciendo. Pero en este momento el libro Enfócate y no te desenfoques. Es un libro que habla acerca de... hay mucho ruido. Tenemos mucho ruido. El enemigo hace mucho ruido, pero nosotros nos tenemos que enfocar en escuchar la voz del Padre. Hacer Shemad. Shemad es una palabra hebrea que significa escuchar, pero escuchar con la intención de obedecer. Y eso es lo que el Padre quiere para sus hijas. Que aprendamos a escucharle para obedecerle. Porque muchas veces tú quieres escuchar la voz de Dios, tú quieres que Dios te dé respuesta, pero tú quieres escucharlo para hacer lo que tú quieres o para obedecerle a Él. Es la pregunta que creo que una de las enseñanzas que deja este libro. Muy importante. Bueno, tremendo, se escucha bastante interesante y es verdad, porque muchas veces escuchamos nuestros pensamientos, nuestras voces y no escuchamos la verdad de Dios que está revelada a través de su palabra. Margarita, fue un gusto, de verdad, me complace siempre poder tener estas conversaciones contigo. Sé que no va a ser la última entrevista. Cuando tengas tu libro, por favor, aquí tienes un espacio para que nos comentes un poquito más. Y bueno, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, nosotros estamos en las redes, estamos en Instagram, TikTok y Facebook como Ministerio Quebrantadas para Reinar. En Facebook, en Instagram, Quebrantadas para Reinar, y en TikTok, Quebrantadas para Reinar. Ahí pueden contactarnos, nos pueden escribir mensajes y pues nosotros les estaremos ayudando y apoyando, porque Quebrantadas para Reinar no es una iglesia, o sea, como templo, no es una congregación, simplemente somos un ministerio que está para anunciar, manifestar y establecer el diseño del Padre sobre los hijos y ser ese brazo de apoyo para el reino. No importa ni siquiera dónde te congregas ni que tienes que creer en Dios, claro, sí, porque es la manera de restaurar. Para mí ese es el proceso de restauración. Entonces, no importa dónde estés congregándote, nosotros te damos la ayuda y tú sigues en tu comunidad de fe creciendo. Bueno, yo espero que esta entrevista te haya animado, te haya dado luz para que, bueno, puedas empezar a sanar. Y como siempre les digo, no te olvides que eres una mujer auténtica, sigue sanando, sigue creyendo y sigue floreciendo en el propósito perfecto que Dios soñó para ti. Bendiciones, chao.